Hola chicos, vamos a repasar el último concepto que era el concepto de fórmula empírica y fórmula molecular, ¿vale? Sabemos que la fórmula empírica era como la forma más pequeña, ¿vale? Que podía tener un compuesto, y la fórmula molecular nos decía exactamente el número de átomos que tenía ese compuesto que estábamos tratando, ¿de acuerdo? La fórmula empírica lo que daba era una relación entre los átomos, una relación que había entre los átomos. Por ejemplo, si yo tengo esta molécula, pues C3, o bueno, voy a poner aquí C2H4O2, ¿de acuerdo? Me está diciendo exactamente que esta molécula tiene, si esta es la fórmula molecular, ¿vale? Me estaría diciendo exactamente que esto tiene 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, ¿vale? Sin embargo, la fórmula empírica, como me da la relación más pequeña que habrá entre esos átomos, pues será CH2O, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está diciendo que por cada átomo de carbono tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Es decir, esa va a ser la relación que haya entre los átomos de la molécula. Sin embargo, en mi molécula en particular voy a tener 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y eso era un poco el concepto general de estos ejercicios, donde al principio nos pedía fórmula empírica normalmente y después fórmula molecular. Y para eso había que hallar primero el tanto por ciento en masa de cada uno de los compuestos, ¿vale? Es decir, la composición centesimal, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que el tanto por ciento en masa. Dice, se someten a combustión, había que saber lo que era una reacción de combustión, ¿eh? Tenemos, vamos a poner los datos, 0,452 gramos de un compuesto, que no sé cuál es, pero sé que tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Imaginaos un compuesto que tiene esos 3 elementos y que tiene una masa molecular de 80 gramos por mol, ¿vale? Al recoger el CO2 y el H2O producidos, obtenemos esos gramos respectivamente. Es decir, tengo un compuesto que tiene estos elementos, ¿de acuerdo? El tema es que cuando combustiona, ¿vale? Se obtienen respectivamente, en este caso, CO2 y H2O, ¿de acuerdo? Que me dice que son respectivamente, pues, 0,994 gramos y 0,203 gramos, ¿de acuerdo? Determine la fórmula empírica y fórmula molecular. Mira, este ejercicio es difícil, vamos a decirlo así, porque el compuesto lleva nitrógeno, ¿vale? Y al combustionar aquí no me dicen nada de nitrógeno, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, este compuesto no lleva oxígeno, ¿de acuerdo? Al no llevar oxígeno, este oxígeno que está saliendo aquí en este CO2 y este oxígeno que está saliendo aquí en este H2O es oxígeno de este O2, oxígeno del aire, ¿vale? Entonces, con esos datos sí voy a poder calcular el nitrógeno, ¿de acuerdo? Pero va a tener que ser siempre por la resta, es decir, porque voy a poder calcular el carbono, voy a poder calcular el hidrógeno y con la resta podré calcular el nitrógeno, ¿vale? Vale, pero este ejercicio, por ejemplo, yo comprendo que si lo hubiese puesto en el examen, pues no sería tan sencillo como los que hacíamos, que directamente el compuesto solía tener carbono, hidrógeno y oxígeno, y que directamente me daban cosas más directas, ¿vale? Bueno, vamos allá. Lo que ocurría en este ejercicio es, bueno, si yo tengo un compuesto que tiene estas 3 cosas, no sé en qué proporciones, X, Y, Z, no sé cuántos átomos tiene de cada uno. Pero aquí hay carbono y de repente me da CO2 y agua, está claro que el carbono que esté aquí, el carbono de este CO2, tiene que venir directamente del compuesto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que pongo es que todo el carbono del CO2 vendrá del carbono del compuesto. Vale, si sé que todo el carbono del CO2 proviene del carbono del compuesto, pues entonces yo sé que tengo 0,994 gramos de CO2, ¿no? 0,994 gramos del CO2. Pero mi objetivo, a mí no se me puede ir de la cabeza, mi objetivo es ver los gramos que tengo de carbono. Porque si descubro los gramos que tengo de carbono aquí, como sé que todo el carbono que está aquí proviene de allí, de esto de aquí,
pues entonces voy a poder calcular los gramos de carbono que tengo en el compuesto, ¿entendéis? Entonces digo, vale, yo sé que el carbono pesa 12 y el CO2 pesa 44, es decir, masa del carbono es 12 gramos por mol y masa del CO2 es 44, ¿vale? Yo sé que un CO2 tiene un carbono y dos oxígenos, por lo tanto lo que sé es que cada 44 gramos de CO2, 12 gramos son de carbono, ¿vale? Yo creo que en la primera evaluación lo hacía por regla de 3, pero bueno, como tenemos más controlados ya los factores de conversión, pues lo voy a hacer por factores. Y entonces puedo calcular cuántos gramos de carbono tengo en 0,994 gramos de CO2, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque gramos de CO2 va con gramos de CO2 y lo que me da ahora son gramos de carbono. Vamos para allá. Esto me da como resultado 0,27109, voy a poner 11 gramos de carbono, ¿vale? Bueno, una vez tengo los gramos de carbono, aunque con esto ya podría calcular la fórmula empírica, para recordarlo voy a calcular la composición centesimal, es decir, los gramos de carbono que hay. Acordaos que el objetivo de la composición centesimal es ver qué tanto por ciento hay en este compuesto de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno. A vosotros lo que más os lía es que sacar el tanto por ciento de carbono no significa sacar el tanto por ciento de CO2. Eso no es así. Es sacar el tanto por ciento de carbono en el nitrógeno. Carbono es la C, no el CO2, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que para sacar el tanto por ciento de carbono que hay en el compuesto, como ya sé los gramos de carbono que hay, 0,2711, y sé cuánto pesa el compuesto porque me lo da el ejercicio, está aquí arriba, 0,452, este tanto por ciento que me da aquí es el tanto por ciento en masa del carbono. Bueno, en realidad esto se me ha olvidado aquí multiplicarlo por 100, ¿vale? El resultado a mí me da 59,97. Es decir, de este compuesto que tenemos, el 59% va a ser carbono. De la misma manera, y voy a ir bastante más rápido, voy a sacar todo el hidrógeno. ¿Cómo sacaré todo el hidrógeno? Pues con el agua. Pongo la frasecita y digo, vale, tengo 0,203 gramos de agua, ¿vale? Pero yo sé que el agua pesa 18 gramos, esto lo miráis en la tabla, y que de esos 18 de hidrógeno son 2 gramos, ¿vale? Por lo tanto, hidrógeno, calculo lo que tendré y me da 0,0225 gramos de hidrógeno, ¿vale? Aquí no hace falta que pongáis H2, bueno, me es indiferente, como queráis. Si ponéis H en este caso no estaría mal, porque es más correcto H2, pero no estaría mal y a veces eso os lía. Vale, si tengo esos gramos de hidrógeno, voy a calcular el tanto por ciento del hidrógeno, ¿vale? Que sería gramos 0,0225 entre lo que pesa el compuesto, 0,452 por 100. Y este tanto por ciento sería 4,99. 4,99%. Y como sé que el compuesto solamente tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno, no oxígeno, sé los gramos que hay de carbono, sé los gramos que hay de hidrógeno y sé los gramos del compuesto porque me los da el ejercicio, entonces evidentemente haciendo la resta puedo sacar los gramos de nitrógeno, ¿vale? Voy a poner esto así para que no os líe. Evidentemente puedo hallar los gramos de nitrógeno haciendo una resta. Exactamente igual pasará con el tanto por ciento. Si el compuesto es el 100% y de ese compuesto el 59% es carbono y casi el 5% es hidrógeno, la resta será el nitrógeno, ¿vale? Vamos allá. He puesto aquí la masa total del compuesto, va a ser la masa del carbono más la del hidrógeno más la del nitrógeno. El total del compuesto es 0,452, porque me lo da el ejercicio. La del carbono hemos hallado que es 0,2711, la del hidrógeno 0,0225 y hallo la masa del nitrógeno haciendo la resta, ¿vale? Que da masa del nitrógeno da 0,1584 gramos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Ya lo tengo por aquí. Y puedo hallar también la composición centesimal, es decir, el 100% del compuesto será el tanto por ciento de carbono más el tanto por ciento de hidrógeno más evidentemente el tanto por ciento de nitrógeno, ¿no? El 100% será
el 59,97 más el 4,99 más lo que quiero calcular, que es el de nitrógeno, ¿de acuerdo? Y haciendo la resta me da que el tanto por ciento de nitrógeno serían 35,04, ¿de acuerdo? Convendría que vosotros ahora pues, pusieseis la solución pues bien redactada, ¿no? Solución, gramos de carbono estos, gramos de hidrógeno estos, gramos de nitrógeno esto y composición centesimal esta de aquí, ¿vale? Voy a dedicarme ahora a sacar la fórmula molecular. Para la fórmula molecular lo que voy a usar es este dato de aquí que voy a poner en amarillo, este de aquí. ¿Por qué? Porque me está diciendo, oye, vale, tu compuesto tiene esta composición, pues el 35% de lo que es el compuesto va a ser nitrógeno, el 59%, casi el 60%, va a ser carbono y el resto va a ser hidrógeno, ¿vale? Yo sé que cada 0,02 gramos de hidrógeno tendrás 0,27 de carbono y 0,15 de nitrógeno. Vale, perfecto. Pero tu compuesto en la realidad pesa 80 y yo necesito que me des una fórmula molecular, es decir, que me digas cuántos átomos tienes de carbono, cuántos átomos tienes de hidrógeno, etcétera, ¿vale? Exactamente en tu compuesto, ¿vale? Porque esto es un poco general. Es decir, si yo tuviese 100 gramos de carbono, pues con el tanto por ciento podría saber cuánto carbono, cuánto nitrógeno y cuánto oxígeno tengo de cada cosa. Pero ahora mismo lo que me están diciendo es, tu compuesto pesa 80 gramos cada mol. Dime de qué compuesto se trata, ¿vale? Ahora lo que teníamos que hacer en este tipo de ejercicios era hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Para hallar la fórmula empírica, de la fórmula empírica a la fórmula molecular, pues depende de qué ejercicio, si me lo daban como en este directamente, era fácil, ¿vale? Para hallar la fórmula empírica teníamos que seguir una serie de pasos, que eran muy mecánicos, eran siempre los mismos, que era primero hallar el número relativo de átomos. Para hallar el número relativo de átomos teníamos que dividir cada compuesto entre su masa atómica. ¿Qué quiere decir eso? Pues mirad, el carbono yo podía coger su tanto por ciento, que es 0,2711, o sea, sus gramos, perdón, o su tanto por ciento, lo que queráis. Vamos a coger si queréis el tanto por ciento. 59,97, ¿de acuerdo? Y partirlo entre lo que pesa el carbono en la tabla periódica, que es 12. Para el hidrógeno voy a hacer lo mismo, si cojo el tanto por ciento voy a coger el tanto por ciento en todos, pero acordaos que ahí podéis coger los gramos también si queréis, ¿eh? Estos son 4,99 entre 1 y para el nitrógeno voy a hacer lo mismo, es decir, 35,04 entre el nitrógeno, que la tabla pesa 14, ¿de acuerdo? Hago esta división que me va a dar el número relativo de átomos. Al hacer esta división, pues me dan estos números. Estos números en realidad ya me establecen una relación entre los átomos, ¿eh? Me dice, mira, cada 2,5 átomos que tengas de nitrógeno vas a tener 5 de hidrógeno y vas a tener 5 de carbono. Y en realidad esa relación ya tiene que estar en mi cabeza. Me está diciendo, mira, cuando tengas un átomo de nitrógeno vas a tener el doble de carbono y de hidrógeno, ¿no? Pero para que nos saliesen números naturales, lo que hacíamos era dividir los tres entre el más pequeño. Al dividir los tres entre el más pequeño, que es 2,5, me da evidentemente de carbono 2, de hidrógeno 2 y de nitrógeno 1. ¿De acuerdo? Y así es como llevamos la fórmula molecular. Decíamos, vale, la fórmula molecular es carbono 2, hidrógeno 2 y un nitrógeno. Esta es la fórmula molecular. Perdón, la fórmula empírica, ¿eh? Se me ha ido aquí un poco... La fórmula empírica. ¿Vale? ¿Qué pasaba si aquí me daban números decimales? Pues que tenía que buscar la forma de que me diesen números exactos. Es decir, si me hubiese dado un 1,5, tenía que multiplicar todos los tres números por 2. ¿Por qué? Porque al multiplicarlos por 2, ese 1,5 se convierte en 3 y ya tengo una relación de números naturales. La fórmula empírica era necesario que estos números de aquí de la relación fuesen números naturales, ¿vale? Si me daba 1,33333, pues tenía que multiplicar todo por 6. Por 3, perdón. Y lo mismo si me daba 1,66666. Normalmente multiplicando todo por 3 nos daba el resultado correcto, ¿vale? Y ahora sí voy a hallar ya la fórmula molecular, ¿vale? La he nombrado 1000 veces y todavía no la he calculado. Para hallar la fórmula molecular, lo primero que hacía era hallar la masa de la fórmula empírica. Masa de la fórmula empírica, masa de C2H2N es 2 por 12, que son 24, más 2, más el nitrógeno que pesa 14, ¿de acuerdo? Y esto da 26 más 14, 40. 40 gramos por mol, ¿de acuerdo? Y entonces establecía la relación
entre los datos del ejercicio y el dato que me acaba de dar a mí de la fórmula empírica. Relación significa división, es decir, a mí me decían que el compuesto pesaba 80. Entonces la relación entre la masa del compuesto y la masa de mi fórmula empírica, que es el compuesto más pequeño, es 80 entre 40, que es 2. Y por lo tanto, la fórmula molecular sería toda la fórmula empírica C2H2N multiplicada por 2, que viene de esta relación de aquí. Y por lo tanto la fórmula molecular sé que va a ser C4H4N2, ¿vale? Este ejercicio, pues ni os imagináis las veces que practicamos, sabéis que también era muy importante, que también es muy importante de cara al año que viene. Y nada, chicos, he hecho un ejercicio que no es tan básico, ¿vale? Porque acordaos que lo básico es que saléis el oxígeno y que os sirve muy bien para repasar, para practicar, aparece un poco de todo. Y poco más. Lo siguiente que voy a hacer es colgar ejercicios de disoluciones, relación moles masa gramos, moléculas y de fórmula empírica y molecular que me tendréis que entregar el domingo, ¿vale? Un beso grande.